Perfecto. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a la sesión del día de hoy. Siendo las 9:05 de la mañana, pues le damos primeramente la bienvenida a todos, a toda la audiencia que se está conectando y que es partícipe de la sesión que tenemos programada para el día de hoy. En la sesión del día de hoy hemos invitado a dos funcionarios que actualmente participan por parte de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, lo que en sus términos se le conoce como la PRODECON, ¿verdad? Decidimos hacer esta sesión. Es bien importante. Nosotros como firma, es un procedimiento que recomendamos a nuestros clientes cuando se encuentran sujetos principalmente a facultades de comprobación por parte de la autoridad federal o de la autoridad estatal, ¿verdad? En este caso, nosotros hemos tenido acercamiento con la autoridad y es bien importante para que ustedes puedan conocer el objetivo que vamos a ver el día de hoy es eh, en qué participa la PRODECON, particularmente en procedimientos en materia de comercio exterior. Sabemos que los alcances por parte de la PRODECON, ahorita ya lo comentarán por parte de los conferencistas invitados, pues son más que esto todavía, pero lo vamos ahorita a platicar un poquito más en cuáles son los beneficios, cuál es el procedimiento y cuáles son los requisitos para poder incorporar a la PRODECON y hacerse como un facilitador y un intermediario en procedimientos de facultades de comprobación que tenemos con la autoridad federal o estatal. Sí, ustedes saben que estamos por términos del 2024, vamos a iniciar el 2025 y la autoridad federal prácticamente trae una estrategia, y no se diga actualmente todo lo que se escucha, una estrategia de fiscalización, y es importante para todos los contribuyentes, para todos los clientes, para todos los que importan o llevan procedimientos en materia de comercio exterior, el conocer cómo la PRODECON puede participar y apoyar procedimientos que están llevándose a cabo por parte de autoridades federales y estatales. ¿Sí? Sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentar a los conferencistas que nos acompañan en esta mañana. ¿Sí? En primer lugar, me voy a permitir presentar al maestro José Gabriel Gómez Rodríguez, quien es encargado de la delegación en San Luis Potosí por parte de la PRODECON. Maestro, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Para nosotros es un placer el poder tenerlos aquí conectados con nosotros y pues ahora sí que estamos eh, expectativos para todo lo que nos puedan compartir en esta mañana. Muchísimas Por, gracias, licenciado. Adelante, muchísimas gracias. Gracias a usted. Por otro lado, también se encuentra con nosotros el licenciado Uriel de Jesús García, quien también nos estará compartiendo eh, parte de la información que ellos han preparado para nosotros en esta presentación como jefe de Departamento de Acuerdos Conclusivos en la Delegación de San Luis Potosí por parte de la PRODECON. Sí, bienvenido, licenciado. Un gusto tenerlo en esta sesión con nosotros en esta mañana y pues agradecerles a ambos la oportunidad que nos dan de poder compartirnos a través de este procedimiento que se llama acuerdos conclusivos. Antes de iniciar con la plática, me gustaría nada más comentar a toda la audiencia, les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos en silencio para respetar el trayecto de la presentación que se ha preparado para esta ocasión. Al final vamos a dedicar un espacio aproximadamente de 15 minutos para poder contestar preguntas. Si es de su interés y durante el desarrollo de la plática tienen dudas, tienen preguntas, pueden por favor ponerlas en el chat. Al final de la sesión las vamos a ir citando para que puedan ser atendidas cada una de ellas. O bien, si alguien quiere levantar su micrófono, sí lo vamos a hacer, pero para mantener el orden de la sesión lo dejaríamos hasta el final. Sí, al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas en donde les vamos a permitir que las puedan expresar. Pues sin mayor preámbulo,
Licenciados, pues nuevamente agradecerles esta mañana por la plática que nos van a compartir y pues adelante, adelante todos, todo de ustedes los micrófonos y vamos a estar aquí al pendiente para cualquier tema que surja. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Guillermo Aguilera. Muchísimas gracias. No sé si ahí me escuchan bien. Correcto, se escucha bien. Pues, a nombre de Prodecom Delegación San Luis Potosí, pues les agradecemos mucho el espacio y el foro para esta charla que tiene como objeto darles a conocer el servicio de acuerdos conclusivos. Nada más reiterando la parte donde Prodecom, como bien decía el licenciado Guillermo Aguilera, si bien otorgamos ciertos servicios en los cuales somos asesores y somos de alguna forma guías para el contribuyente, se van a ir dando cuenta con la charla que diligentemente el licenciado Uriel García ha preparado. Se van a ir dando cuenta cómo en el servicio de acuerdos conclusivos nosotros dejamos de lado nuestro rol de asesores y nos convertimos, como bien decía el liceo Guillermo, en mediadores, y esta alternativa o mecanismo alternativo de solución de conflictos les otorga un sinfín de beneficios y facilidades a los contribuyentes a fin de que tengan elementos para en su momento tener la posibilidad de desvirtuar, regularizarse o bien tratar de inducir a la autoridad respecto a sus elementos que tengan a fin de combatir los hechos de omisiones. Vamos a ver dentro de esta charla las cuestiones previas, vamos a ver las facultades de comprobación, qué es en sí el acuerdo conclusivo, cómo se lleva a cabo este procedimiento, en el cual debo hacer un pequeño paréntesis. Solo se puede acceder a través de Prodecom. Nosotros somos los rectores de este procedimiento como mediadores. No existe otra forma de acceder al acuerdo conclusivo. Está establecido en el propio código. Pero también vamos a ver los beneficios que les otorga a los contribuyentes, las facilidades que se les brindan, los casos prácticos que hemos tenido y a lo mejor algunos casos de éxito que hemos ya también tenido en esta delegación. Y por supuesto, poner el servicio a su disposición con la mejor de las aperturas, la mejor de los canales de comunicación y abierto siempre a que cualquier situación que tengan les podemos ayudar. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar yo ahora el uso de la voz al licenciado Euriel García, es el jefe de departamento de acuerdos conclusivos. La realidad es que me enorgullece mucho presentarlos, una persona no solamente seria y dedicada, sino que se ha preparado muy fuertemente en materia de acuerdos conclusivos y del cual me siento muy honrado de este encabezar. Entonces, adelante, Uriel, por favor. Muchas gracias. Bien, pues antes de comenzar, agradecer la oportunidad a la institución que nos invita, Liceo Guillermo. Agradezco las palabras del maestro Gabriel también. Y bueno, pues vamos a arrancar con este tema. Y iniciamos primero para tratar de enfocarnos un poquito en el tema de los acuerdos conclusivos. Pues vamos a ver un poquito el tema de las cuestiones previas. Primero hablar un poquito del tema de los juicios contenciosos, ¿no? Algunas de las cifras que hemos encontrado es lo siguiente, digo, normalmente o en muchas ocasiones el contribuyente que es fiscalizado, como resultado de esto, pues termina en un crédito fiscal. Entonces, pues el contribuyente opta por irse a la defensa, ¿no? Entonces, es importante ver las estadísticas de cómo han resultado estos medios de defensa en los tribunales, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que en 2019 los juicios favorables al contribuyente eran 3.030 y a favor 49.5. Hablamos de porcentaje favorable al SAT del 49.5%. Como vemos en la imagen, periódicamente este porcentaje de juicios a favor del contribuyente ha ido disminuyendo y los juicios a favor del SAT pues han ido en aumento, ¿verdad? Esto resulta relevante por el tema de que pues bien también la autoridad primero pues inicia su tema de sus facultades de comprobación, llegan a un crédito fiscal el cual se va a juicio y la autoridad también en el tema de sus
preparativos, en el tema de subsanar los mismos errores que cometen durante las revisiones, durante la determinación de créditos fiscales, inclusive también su propia preparación en cuanto al tema de la defensa, les ha ayudado bastante. Entonces, si nosotros encontramos o nosotros como contribuyentes tenemos a nuestro alcance una manera de no llegar al juicio, pues es a través del acuerdo conclusivo, ¿no? Entonces, la autoridad ha ido fortaleciendo sus actos de autoridad, también el incremento ante los órganos jurisdiccionales mediante acciones de litigio les ha ayudado bastante. Ahora, y como a lo mejor algunos ya lo saben, cuando el contribuyente se va a medio de defensa hablando de juicios de nulidad en adelante, pues el contribuyente tiene la obligación de hacer un ofrecimiento de garantía del interés fiscal, ¿no? Entonces, digo, comento esta parte relevante porque si el contribuyente cuando viene a un acuerdo conclusivo, lo vamos a ver más adelante, el contribuyente pues logra a lo mejor alguna disminución del probable crédito en lo que es un acuerdo conclusivo. Es decir, un acuerdo conclusivo se puede llegar a suscribir de manera parcial. Si hablamos de esto, significa que el crédito fiscal determinado sin venir al conclusivo puede ser de una cifra, puede ser de unos importes, y si vienes al conclusivo y logras desvirtuar solamente una parte o consensuar alguna parte, ese crédito fiscal pues es menor. Por lo tanto, también el ofrecimiento de esta garantía pues, te va a ayudar, ¿no? Imagínate un crédito fiscal que tengas que garantizar por, digo, siendo una cantidad al aire de 10 millones, pero viniste al conclusivo y lograste desvirtuar 8, 7 o 3 millones y, no sé, el crédito pues, obviamente va a disminuir y por ende, pues también el tema de la garantía pues es un tema que también va a disminuir, ¿no? Sabemos que cuando garantizas, lo que la autoridad te pide aproximadamente es 3 veces el crédito fiscal. Entonces, pues puedes favorecerte de este procedimiento para que a la hora de que tengas que garantizar, pues no sea tan alto, ¿verdad? Bien, bueno, pues como todos sabemos, los contribuyentes, a ver, denme un minuto, por favor. Gracias, una disculpa, un tema ahí relevante en la delegación. Comentarles nada más, les decía, si bien el sistema fiscal mexicano es un sistema de buena fe. Cuando hablamos de nueva fe, entendemos de que la autoridad, pues, de inicio te creen en que tú cumples con tus obligaciones, que tú al momento de importar bienes, mercancías del extranjero al país, pues lo haces de la manera correcta, ¿no? Entonces, ese es el sistema, por así decirlo, de buena fe. Pero el hecho que exista este sistema no significa que la autoridad no pueda en su momento poder intervenir para revisar, primero, que efectivamente estés cumpliendo con tus obligaciones, segundo, pues que lo estés cumpliendo bien, ¿no? Entonces, por eso crean ese tema de las facultades de comprobación y pues nos remite, por ejemplo, al artículo 31, fracción cuarta, que nos habla que todos los contribuyentes, todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de la federación, estados y municipios y ciertos principios que están establecidos ahí, ¿no? Entonces, como ya se trata de una obligación del mexicano de contribuir, pues esa obligación pues es sujeta de revisión, ¿no? Entonces encontramos primero que, pues como todos ustedes ya saben también, el tema de que la autoridad no puede hacer ni más ni menos de lo que esté establecido en la ley. Entonces, hay una ley que les otorga potestades para poder ejercer sus atribuciones, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hacen es revisar que efectivamente se haya cumplido con la obligación tributaria. De esto, pues nos lleva también a que ellos tienen obligaciones y facultades de control y de vigilancia. Cuando hablamos de control y vigilancia, no es otra cosa más que lo que ellos tienen en sus propios sistemas, en sus propios mecanismos para controlar este tema, inclusive ver desde hacer una especie como de revisión a sus bases de datos para ver qué son los contribuyentes simplemente que están cumpliendo con sus obligaciones y pues vigilar que lo estén haciendo bien. Sin embargo, pues un poquito más fuerte este tema
lo encontramos ya en las facultades de fiscalización, que no es otra cosa más que las auditorías. Y existen distintos tipos de auditorías en los cuales pues la autoridad pues básicamente lo que va a hacer es ir a revisar que el contribuyente esté haciendo bien las cosas. Normalmente, pues bueno, como ya lo sabemos, pues la autoridad lo que va a hacer siempre va a ser tratar de encontrar en qué el contribuyente se puede estar equivocando, para al final terminar en un crédito fiscal, una determinación de un crédito fiscal que puede decir, ¿sabes qué? No cumpliste adecuadamente con tus obligaciones o lo cumpliste parcialmente y bueno, pues ahí te va un crédito fiscal, ¿no? O sea, por ejemplo, en materia de comercio exterior encontramos muchos créditos fiscales en donde hablan de una importación que no cumpliste con tus tiempos para regresar, cuando hablamos de una importación temporal y demás, cuotas compensatorias y demás, bueno, todo eso termina determinado en un crédito fiscal. Y al final, bueno, pues este crédito fiscal, si el contribuyente pues no lo paga o se va a juicio y no lo garantiza, pues le otorga también facultades a la autoridad para terminar recaudando a través de un procedimiento establecido para tales efectos. Bueno, algunas de las autoridades que intervienen en los procedimientos de revisión en materia de comercio exterior, pues son la Agencia Nacional de Aduanas, la AGACE, que es la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, y a las entidades federativas a través del convenio de colaboración. Aquí hablábamos, por ejemplo, de un tema de que este procedimiento que estamos platicando el día de hoy, pues tiene referencia exclusivamente a contribuciones federales. Bueno, obviamente, ustedes que son expertos en comercio exterior, pues saben que eso se trata de facultades o se trata de contribuciones de tipo federal. Y entonces aquí también, por ejemplo, hablando de este tipo de entidades federales, entidades federativas, bueno, pues encontramos normalmente a las secretarías de finanzas de los estados, ¿no? En donde pues, a través de sus atribuciones que le otorga este convenio de colaboración, pues inician los procedimientos de revisión. Algunos de los procedimientos de revisión en materia de comercio exterior, pues encontramos básicamente lo que es el PACO, el PAMA, la revisión electrónica, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, los cuales ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, ¿no? Pues bueno, aquí encontramos el inicio de un procedimiento cuando hablamos de comercio exterior, de la importación de bienes, pues encontramos los dos tipos, ¿no? Que es el PAMA y lo que es el PACO. Ambos hablan de la verificación de mercancías. El PAMA habla de la verificación de mercancías en transporte por el ejercicio de facultades de comprobación. Normalmente lo encontramos justo en las fronteras del país cuando va ingresando en la mercancía que estamos importando. Cuando hablamos del PACA, pues hablamos de la verificación de mercancías en transporte. Este ocurre en los centros de fiscalización que se encuentran en lo que es el país normalmente, ¿no? Aquí, cuando hablamos de este tema, hablamos de un reconocimiento aduanero. En ambos, después, una vez que inician la verificación, se hace una observación en la revisión de los documentos que presentan. Después de esto, pues llegamos al incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias cuando hablamos del PAMA, cuando hablamos del PACO, hablamos de una omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, y aquí vienen las grandes diferencias. Cuando hablamos del PAMA, dice que se levanta el acta del inicio del procedimiento, importante esta parte, aquí se levanta el inicio del procedimiento y se embarga precautoriamente la mercancía. Y también muchas veces el medio de transporte queda en garantía. Reitero, el punto aquí es que hay un embargo, ¿no? O sea, hay un embargo precautorio. Es decir, la mercancía pues sí se queda en propiedad o bajo el resguardo de la autoridad. Y cuando hablamos del PACO, otra de las grandes diferencias es el tema de que aquí no hay un embargo precautorio, simplemente se levanta un acta circunstanciada en donde se hace el señalamiento probablemente a lo mejor de bienes, pero pues no queda bajo resguardo de la autoridad. A partir de este momento, en ambos casos, tiene una etapa crucial para nuestro procedimiento de acuerdo conclusivo. Aquí es donde se otorgan a los contribuyentes 10 días hábiles para ofrecer pruebas y ofrecer alegatos, en el sentido de que ellos consideran que están haciendo bien las cosas. 10 días para hacerlo directamente con la autoridad. ¿Y qué nos dice? Si cuando el contribuyente presenta estos alegatos
se refutan los hechos, se dicta una resolución definitiva donde no hay sanciones y se devuelven los bienes embargados en el tema del PAMA. En el tema del PACO, hacemos el tema de que de que no hay, si se refutan los hechos, pues no hay determinación de sanciones y termina el asunto. ¿Qué sucede si no se refutan los hechos? Bueno, se dicta una resolución definitiva. Este plazo que tiene la autoridad es de 4 meses a partir del día posterior al que se integre el expediente y se fincan el tema de los bienes, ¿no? Se les da una calidad distinta al tema de los bienes, que puede ser que pasen a ser propiedad de la autoridad. Cuando hablamos del PACO, si no se refutan los hechos, simplemente se determinan las sanciones y se dicta en el mismo plazo una resolución definitiva que no es otra cosa más que un crédito fiscal. Otro tipo de revisiones que pueden ser sujeto, pues son la revisión electrónica, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete. Básicamente hablamos como una revisión de escritorio en este último caso, ¿no? Vamos a ver a grandes rasgos cómo son estos procedimientos. Una revisión electrónica es aquella en donde la autoridad se basa únicamente en lo que sus propios sistemas institucionales les otorgan, ¿no? En esta resolución provisional, la autoridad entra a sus sistemas y detecta que a lo mejor hay algunas incongruencias, algunas situaciones que para ellos fueron motivo de que el contribuyente no realizó las cosas adecuadamente. Reitero, como es electrónica, como su propio nombre lo dice, sistemas electrónicos, sistemas institucionales, en la base de datos que las autoridades tengan, allí inician sus revisiones. Una vez que ellos hacen eso, inician el procedimiento con una notificación en tu buzón tributario, donde te dan a conocer 2 cosas. 1, una resolución provisional y 2, un oficio de preliquidación. Te lo notifican al mismo tiempo. La resolución provisional es la que contiene el detalle de los probables hechos o omisiones que encontraron ellos como resultado de su revisión. Y el oficio de la preliquidación resulta ser una propuesta de lo que el contribuyente tendría que pagar, ¿sí? Importante este tema. A partir de aquí es cuando el contribuyente ya tiene conocimiento de una probable calificación de hechos o omisiones que la autoridad encontró. En este procedimiento, la contribuyente le otorgan un plazo de 15 días para que vaya con la misma autoridad y les diga, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, estoy inconforme, vengo contigo y te traigo aquí la documentación que acredita que no estás en lo correcto. La autoridad, dentro de este procedimiento, después de que recibe la información, le puede hacer requerimientos de información a la autoridad, a la contribuyente. Le hace requerimientos de información a efecto de que aclare las posturas que hizo, la documentación, y pues después lo citan y ya le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo para pagar. Esto al final, si el contribuyente no logra desvirtuar directamente con ellos, reitero, es un contacto únicamente contribuyente-autoridad y al final esto termina en lo que es un crédito fiscal. Otro tipo de revisión es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria es cuando el contribuyente recibe en su domicilio, que el cual puede ser en su domicilio fiscal, en sus domicilios alternos, etcétera, donde recibe a la autoridad. Todo inicia con la notificación de una orden, en donde le dicen, oye, ¿sabes qué? Te notifico la orden de una práctica de la visita domiciliaria. Este procedimiento de la notificación de este asunto, bueno, pues se realiza conforme al procedimiento de una notificación personal. En el procedimiento anterior, que era la revisión electrónica, la notificación era a través del buzón tributario. Aquí no, aquí la autoridad tiene que llegar, notificarte la orden, buscando primero al representante legal de la contribuyente, y si no lo encuentra, entonces dejarle citatorio para que lo espere en una hora y día hábil del día hábil siguiente, ¿no? Si a la hora de dar cumplimiento no está el representante, entonces ya le notifican la orden con quien se encuentre y a partir de ese momento inician la visita domiciliaria. Inician con una acta parcial de inicio en donde queda sentado cómo es que le están notificando al contribuyente, qué le están dando a conocer, qué le van a requerir, qué tipo de contribuciones son las que le van a revisar o qué
obligaciones son las que le van a revisar a través de esa orden y empieza el tema de solicitarle la información. A partir de aquí, cada que la autoridad se presente y realiza revisiones en la recepción de documentos, en la solicitud de otro tipo de documentos, bueno, se va levantando lo que son las actas parciales. Aquí, en estas actas parciales, pues queda la constancia de hechos de lo que está aconteciendo, qué es lo que le piden, qué es lo que le da y demás, ¿no? Actas parciales. Después de cierto tiempo, la autoridad manda llamar al representante legal a sus oficinas para darle a conocer un preámbulo de lo que son los probables hechos y omisiones que ellos detectan. Y le levantan una acta circunstanciada de hechos. En esta acta circunstanciada de hechos no viene un detalle preciso de cuáles son los hechos y omisiones que le encontraron, pero sí viene un indicio de esta situación, un indicio de cuál es la calificación. Y le dice, básicamente, mira, te encontré esto, ¿qué opinas? ¿Te quieres regularizar? Esto es lo que tendrías que pagar. Y se acabó. Después de esto, si la contribuyente presenta alguna documentación o la contribuyente dice que se quiere regularizar o algo, la autoridad lo que procede a hacer ahora es levantar la última acta parcial. En esta última acta parcial se le otorga al contribuyente 20 días hábiles para que trate de desvirtuar, reitero nuevamente, de manera directa con el contribuyente, con la autoridad y contribuyente los hechos o omisiones que le han dado a conocer en la última acta parcial. Aquí ya viene un poquito más de detalle de cuáles son los hechos o omisiones que le encuentran, cuál es la calificación y los motivos por los cuales ellos optaron a encontrar o a determinar esas probables hechos o omisiones en donde el contribuyente a lo mejor incumplió alguna de sus obligaciones, ¿no? Entonces aquí ya viene otra calificación de hechos o omisiones un poquito más precisa. Después de este plazo de 20 días, lo que hace la autoridad tiene que proceder a levantar una acta final en donde ya viene delimitado todo. ¿Qué fue lo que pasó durante la visita? Que le dieron a conocer los hechos a través de una invitación, que después levantaron la última acta parcial y si no hubo modificación, muchas de las ocasiones la última acta parcial y el acta final son un espejo, ¿no? Solamente la cambian cuando la autoridad recibió información relevante del contribuyente, sobre todo cuando ellos los trataron de convencer de una regularización de la calificación de hechos y omisiones que le encontraron. Levantada el acta final, entonces ya la autoridad durante un plazo de 4 meses, es el plazo máximo que tiene, puede ser antes, procede a hacer lo mismo, que es la notificación de un crédito fiscal. Me detengo un poquito, regresamos a lo que es la revisión electrónica, recordar nada más. Calificación de hechos y omisiones se le dieron a conocer en el oficio de preliquidación, en el oficio de resolución preliminar, visita domiciliaria, dan a conocer los hechos y omisiones, un indicio al levantar el acta circunstanciada de hechos, más detalle en la última acta parcial y las definitivas en la acta final. Solamente como recordatorio. Continuamos, por favor. Otro tipo de revisión que hace la autoridad es la revisión de gabinete. Esta no es otra cosa más que la autoridad llega a tu domicilio y te notifica un oficio, igual siguiendo las reglas de un procedimiento de notificación personal. Aquí puede variar de que esta solicitud de información también te la puede notificar de manera electrónica a través de del buzón tributario. ¿Qué es lo que hace la autoridad? Simplemente viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Con esto te aviso que voy a iniciar un procedimiento de revisión. Te doy un documento donde te digo qué te voy a revisar, qué te estoy pidiendo, de qué periodo. Muchas veces la autoridad no te avisa o no te dice qué periodo es lo que te está revisando porque su revisión se enfoca exclusivamente y de manera directa a las operaciones amparadas en ciertos pedimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia esto? Te notifico un oficio donde te solicito información y documentación y tienes cierto tiempo, pero para que me lo lleves a las oficinas. Es decir, el contribuyente tendrá que reunir la documentación y aportársela a la autoridad. Y básicamente este es el tema de esta revisión, ¿no? Así se lleva. Durante este plazo, la contribuyente lleva documentación, la autoridad, si le hace falta más, le requiere más documentación y demás. Aquí es básicamente así. Vengo a pedirte más documentación, llévamela a mi oficina.
Me hace falta más, el contribuyente la reúne y va y se la lleva. Y así se va, ¿no? El tema. Dentro de este procedimiento llega un momento en que la autoridad, igual que en el procedimiento anterior, o en los procedimientos anteriores, te notifica un oficio de invitación para que acudas a sus oficinas. Y sucede lo mismo. Te notifica un oficio, vas, te presentas y te dice, mira, hasta ahorita lo que nosotros ya hemos detectado que te has equivocado es esto. Estas son las contribuciones, estas son las omisiones, esto es lo que te he encontrado. Te doy un plazo, piénsalo para que te regularices. Pasa el tiempo, 10 días, y la autoridad tiene la obligación de notificarte un oficio de observaciones. Esta misma acta circunstanciada pues no contiene a gran rasgos los detalles de qué fue lo que te encontraron, por qué te lo encontraron, lo cual sí contiene el oficio de observaciones. El oficio de observaciones pues sí te dice todo, qué es lo que encontraron mal, si hiciste una importación temporal que debió haber sido, eh, que a lo mejor debiste de haber regularizado su permanencia en el país, no sé. Entonces, la autoridad te dice, ¿no? Si te encontraron documentos con datos inexactos, alguna situación así, ¿no? Y bueno, ya viene este oficio de observaciones. A partir de este oficio de observaciones, la contribuyente cuenta con un plazo de 20 días nuevamente para acercarse de manera directa con la autoridad a decirle, oye, no estoy de acuerdo contigo, entonces vengo a presentarte argumentos, alegatos y pruebas para desvirtuar o aclararte que tú estás equivocado. Y la autoridad pues los va a tomar, simplemente que la valoración que les dé, pues se la va a dar a conocer hasta el final, cuando te termine una resolución final, en la cual normalmente termina nuevamente con un crédito fiscal. ¿Sí? Y básicamente con este tema, pues terminamos esta situación de las facultades de comprobación. Continuamos, por favor. Pues bueno, buscándole un poquito el tema de la vinculación de los acuerdos conclusivos con las actividades de comercio exterior, todos ustedes pues, saben que existen una regulación o existen normatividades que aplican de manera directa con las actividades del contribuyente. Hablando de impuestos internos, pues encontramos que el detalle de cómo la autoridad nos dice que quiere que hagamos las cosas, lo encontramos en una resolución miscelánea fiscal. Pero cuando hablamos de materia de comercio exterior, lo encontramos en las reglas generales de comercio exterior. Y algunas que aplican de manera directa con este procedimiento son las reglas 6.1.3, las 6.2.3, y en estas dos últimas reglas habla de dos cosas importantes. En la 6.3 hablamos de la rectificación de pedimentos, la 6.2.3 habla de lo que es el PAMA y habla de lo que es la suspensión de plazos, y lo que ya había dado un indicio mi jefe, el maestro Gabriel, que es ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente este procedimiento del acuerdo conclusivo. Cuando hablamos de la 6.3, ¿qué es lo que nos dice? Rectificación del pedimento es un acuerdo conclusivo. Dentro de lo que es la revisión del ejercicio de facultades, nos dice la 6.3, aquellos contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, cualquiera de las que ya vimos anteriormente, podrán rectificar los pedimentos, los datos omitidos y o inexactos. Es decir, que la autoridad te haya encontrado una omisión en donde diga, ¿sabes qué? Hay datos omitidos en tu pedimento o son inexactos, ¿sí? Entonces, el momento que tú puedes o una ventana que se te abre para poder rectificar estos pedimentos es siempre y cuando se haya solicitado la adopción de un acuerdo conclusivo. Esta regla pues, sujeta al contribuyente a esta situación, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo en que emitiste datos o los asentaste de manera inexacta en un pedimento y los quieres rectificar? Bueno, pues acude a la Procuraduría y rectifícalos a través de una adopción de acuerdo conclusivo. Abre tu acuerdo y lo ya rectificas, ¿no? Eso es lo que nos dice esta regla. Otra regla es la 6.2.3, que aquí hablábamos de que contiene dos puntos importantes para este procedimiento. Y nos dice nuevamente, para los efectos del artículo 69C del Código, los contribuyentes sujetos a un PAMA, ya vimos lo que es un procedimiento administrativo en materia aduanera,
Derivado de las facultades establecidas en el 42, que son el tema de las facultades de comprobación, y que no estén de acuerdo con los hechos o omisiones, adicional a que el Código Fiscal de la Federación te habla en específico de este procedimiento de acuerdos conclusivos, también la regla 6.2.3 te dice lo mismo. Si tú no estás de acuerdo con los hechos o omisiones que pudieran determinarte a ti contribuciones pendientes, dice, podrás optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo, ¿no? Te lo reitera nuevamente esta regla, lo que dice el mismo código. Y te habla de que este acuerdo podrá versar sobre todos los hechos o omisiones o por una parte. Y por supuesto que también este principio de que será definitivo en cuanto al hecho o omisión que se verse. Aquí ya nos da una luz de un principio que vamos a ver más adelante, que es el principio de definitividad. Principio dice que será definitivo en cuanto al hecho o omisión que verse. Esa es la regla 6.3 en su primera parte. En la segunda parte nos dice que la oportunidad, es decir, en qué momento tú puedes acudir al acuerdo conclusivo. Dice que se podrá solicitar en cualquier momento a partir del inicio de facultades establecidas en el 42 y hasta dentro de los 20 días siguientes a aquel que surte efecto la notificación del acta de embargo. Importante aquí tomar en cuenta los dos plazos que observábamos anteriormente. La autoridad establece en una norma de la ley aduanera de que cuando te levantan el embargo tú tienes 10 días para ir con ellos, ¿sí? Pero ¿qué sucede si te fueron los 10 días y no acudiste? Y ellos a partir del día 11 ya te pueden empezar a levantar o notificar el crédito fiscal. Digo, tú pudieras decir, bueno, ya se me pasaron unos 10 días, no me han notificado el crédito fiscal y tengo muchos argumentos que hacer. Bueno, pues aprovéchalo y este plazo de 10 días te da otros 10 para que acudas, pero ya no sería con ellos, ya sería directamente con Prodecon en este plazo de los 20 días. Importante, otra situación que nos marca la regla 6.2.3 en relación, nuevamente, reitero, con el Código Fiscal, que es el que regula el procedimiento de acuerdo conclusivo, nos dice en otra parte de la 6.2.3. Este procedimiento suspende el plazo que refiere el 155 de la ley aduanera a partir de que el contribuyente presente ante la Prodecon la solicitud de un acuerdo conclusivo y hasta que se notifique la autoridad revisora la conclusión de este procedimiento. Importante que los legisladores, cuando crean esta regla, le dan un preámbulo nuevamente para que el contribuyente importador o el contribuyente revisado en materia de comercio exterior, que se enfoca mucho en estas reglas, también sepa que al momento de estudiarlas vea estas dos premisas. ¿Cuál es? La suspensión de los plazos cuando está siendo sujeto de revisión, suspende los plazos que habla el 155 de la ley aduanera y te dice ante quién puedes presentarla, que es la institución Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? Se abre una burbuja en donde la autoridad va a suspender y no se va a hacer nada hasta en tanto este procedimiento se cierre, es decir, hasta en tanto esta burbuja pues se termine, ¿no? Gracias, continúo. Bien, ahora, pues hablábamos de que el procedimiento de acuerdo conclusivo lo lleva esta Procuraduría y esta Procuraduría pues es un órgano de gobierno, entonces como tal, lo mismo, principio de seguridad jurídica. La Procuraduría y este procedimiento tiene que actuarse conforme a lo que dicen las normas, no puede hacer ni más ni menos. Pero todo surge de la norma principal. ¿Cuáles son las normas que aplican? Bueno, nuestro órgano o nuestra norma general superior, jerárquicamente hablando, pues encontramos que es la Constitución. En su artículo 17 habla de que el contribuyente, no tal como contribuyente, pero sí dice que el ciudadano mexicano tendrá acceso a los medios alternos de solución de conflictos. Habla que es derecho del contribuyente acceder a una justicia alternativa. Como ustedes saben, pues existen distintos medios alternativos de solución de conflictos en materia jurídica, pero cuando hablamos de materia fiscal, el procedimiento especializado es el acuerdo conclusivo, y nos remite
a la regla secundaria, la norma secundaria, que en este caso es el Código Fiscal de la Federación. Y en su Código Fiscal de la Federación se adicionan los artículos del 69C al 69H, en donde viene establecido de manera primaria cuál es el procedimiento que se sigue en estos acuerdos conclusivos, reitero, de manera primaria, y dice ante quién se va a llevar, cuáles son los beneficios, cuándo se lleva, cuándo no es procedente un acuerdo conclusivo, todo eso lo vemos en esos artículos. Y como habla también de quién es la institución que lo tiene que llevar, pues es la PRODECON. Por lo tanto, nos tendríamos que remitir también al Estatuto Orgánico de PRODECON, en donde te establece sobre todo quiénes son los funcionarios que pueden suscribir y tramitar un acuerdo conclusivo. Básicamente nos encontramos al titular en funciones de la Procuraduría, a los subprocuradores, en este caso a un subprocurador, que es el subprocurador del área de acuerdos conclusivos, Procuraduría de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional, y por supuesto a los encargados de la delegación o delegados en cada una de las entidades federativas. Ellos son los que suscriben y deciden a quién puede tramitar el acuerdo. Una cosa es la tramitación y otra cosa es la suscripción. Entre la tramitación, pues bueno, pues vienen los asesores designados para tales efectos. Y ya más a detalle encontramos los lineamientos, que son los lineamientos que establecen las atribuciones sustantivas, en donde viene a detalle y con precisión cómo es que se lleva un acuerdo conclusivo, qué es lo que tiene que cumplir el contribuyente para solicitar un acuerdo conclusivo, cuáles son las obligaciones de la autoridad, cuáles son las obligaciones que tiene la Procuraduría como órgano rector de este procedimiento. Todo ese detalle final lo vamos a encontrar en los lineamientos que, por supuesto, viene adecuado y alineado a lo que es el Estatuto, el Código Fiscal de la Federación y, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien, aquí no sé si aplicamos el receso al maestro Guillermo o si continuamos y le damos receso a las 10. Usted me diga. Buen día, Lick. Muchas gracias. Vamos a, si nos lo permite, vamos a dar los 5 minutitos, por favor. Digo, nada más aquí para hacer un pequeño break con la audiencia. Son 9:47 de la mañana. Si nos dan oportunidad, a las 9:52 estamos iniciando para retomar la segunda parte y continuar con el tema que se está impartiendo. Sí, Muchas gracias. gracias. Pero si hay un receso, Ramón.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Y si les parece bien, vamos a continuar. Ahora en específico vamos a revisar, vamos a contestar la pregunta, ¿qué es el acuerdo conclusivo? ¿Qué es el famoso acuerdo conclusivo? Que como bien se decía en un inicio, es un procedimiento que se lleva particularmente por la PRODECON, ¿verdad? Entonces, eh, cedo aquí los micrófonos para, al licenciado Uriel, si no me equivoco, que continuará con la presentación. Muchas gracias. Sí, gracias. En efecto, pues bueno, ya vimos a grandes rasgos qué es lo que inspira a la autoridad muchas veces a revisar cómo hace sus procedimientos de revisión y empezamos a ver ya la normatividad de este procedimiento de acuerdos conclusivos. Entonces, ahora sí, entramos al tema que nos trae el día de hoy, ¿verdad? Los acuerdos conclusivos. ¿Y qué son los acuerdos conclusivos? Pues son aquellos mecanismos que tienen por objeto convenir sobre los hechos o omisiones, o sea, por uno o varios, que son calificados por las autoridades revisoras durante los procedimientos de revisión, los cuales ya vimos, y que pueden entrañar incumplimiento de disposiciones fiscales. ¿Cómo pudiéramos ver esto de una manera más amplia? Cuando la autoridad hace su calificación de hechos o omisiones, ya vimos en qué momentos cuando hace la revisión. ¿Qué es lo que puede determinar? Bueno, pues la autoridad puede determinar distintas circunstancias. Vamos a entrar a detalle más adelante de qué es una calificación de hechos o omisiones, pero puede encontrar distintas circunstancias en las que te llevan al contribuyente a decir, oye, te equivocaste en esto, ¿no? Digo, digamos, ejemplos sencillos. Te revisé los pedimentos y en estos pedimentos encontré que tienes datos inexactos. En estos otros pedimentos encontré que omitiste señalar algunos datos. Aquí, por ejemplo, también encontré en otras circunstancias, en lo que es la revisión de una mercancía, encontré que tienes pedimentos que al momento de importarlos, los importaste bajo el régimen de importación temporal. Y no ya pasó el tiempo y no encuentro que los hayas cambiado. Entonces, estos ya están de manera ilegal en el país. Hablamos aquí de distintas calificaciones. Entonces, el contribuyente puede agarrar todo el combo, todo el juego de todas las hechos o omisiones y traerlos al conclusivo. O puede simplemente decir, definitivamente creo que solamente puedo traer o puedo convencer a la autoridad o solamente me quiero regularizar sobre una parte. Es decir, me voy nada más por una, que en este caso, digamos, ¿no? A manera de ejemplo, es el tema de la importación, la estancia de la mercancía en el país. Ellos dicen que no hice la regularización de la mercancía cuando sí la hice, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la regresé o porque la transformé y pues hice los distintos pedimentos de regularización de la mercancía para transformarla o para que se convirtió en desperdicio, no sé, ¿no? Ustedes son más expertos en yo que esto, pero el tema es que solamente trae una. O puede traerla todas, como dicen, no, me traigo todas, ya sea según la intención que tenga, para regularizarme o para aclarar a través de desvirtuar, ¿no? Entonces, la autoridad, reitero, te da a conocer una calificación y dices, pues tengo este mecanismo de acuerdos conclusivos, lo voy a traer para, ahora sí que hablar con la autoridad y a través de PRODECON como intermediario sobre esta calificación de hechos o omisiones. Básicamente es un acuerdo conclusivo. Y entramos a este tema, la calificación de hechos o omisiones. Los hechos son aquellos acontecimientos que afectan o pueden afectar el patrimonio de la empresa. No es otra cosa más que la descripción de sucesos puntuales que hacen variar las cuentas de la empresa de naturaleza preponderantemente económica. Es decir, la autoridad dice que no pagaste las contribuciones adecuadamente o no pagaste nada, o como tú hiciste una importación temporal o como hiciste alguna actuación dentro de lo que es tus obligaciones y la hiciste de manera irregular, bueno, pues lo hiciste mal. Entonces, esto al final de cuentas va a terminar en una repercusión en el patrimonio del contribuyente.
Eso es una calificación de hechos u omisiones, ¿no? Es decir, cómo hiciste las cosas a juicio de la autoridad, probablemente las hiciste de manera incorrecta o incompleta y te lo hacen conocer. Es decir, te reviso y el resultado de la revisión te lleva a esto. Eso es la calificación de hechos y omisiones, lo que acaba de platicar hace unos momentos. Detecté que tu pedimento viene con datos inexactos, con omisión de datos, no sé, a veces habla de distintas cosas como, por ejemplo, no viene la descripción de la mercancía adecuadamente, las claves de los pedimentos pues, no son las adecuadas o no coinciden con la mercancía que tú importaste, no sé, en fin, de situaciones que la autoridad encuentra. Eso es lo que la autoridad llama la calificación de hechos o omisiones, la calificación de hechos, ¿no? Es importante este tema de la calificación de hechos o omisiones porque sobre ella va a versar lo que el contribuyente pueda proponer. Y entonces ya nos llegamos al tema de algunas características de lo que es el acuerdo conclusivo. Primero, es opcional. Les hablaba cuando platicábamos de los procedimientos de revisión que el contribuyente tiene oportunidad de acudir directamente con la autoridad a aclararle las omisiones o los hechos o omisiones que la autoridad le dio a conocer. Pero también tiene esta opción, es decir, una vez que el contribuyente se encuentra en un escenario de que le dan a conocer una calificación de hechos o omisiones, tiene dos opciones en una sola oportunidad. Tiene la oportunidad de desvirtuar, pero tiene dos opciones: irse de manera directa con la contribuyente, con la autoridad, o acudir a la Procuraduría a través de un acuerdo conclusivo. Entonces, este procedimiento es opcional, es decir, no es a fuerza. Si quieres acudir, pues acude. Si no quieres, pues no. Y la otra característica, si la autoridad es la que detecta que a lo mejor se equivocó o algo a la hora de calificación, la autoridad no puede venir a Prodecon a solicitar un acuerdo conclusivo. Es exclusivamente un derecho del contribuyente. Es decir, un acuerdo conclusivo solamente se va a aperturar a petición del contribuyente revisado. Otra característica importante y considero yo muy atractiva para muchos contribuyentes: la reducción de multas. Cuando el contribuyente solicita una adopción de acuerdo conclusivo y dentro de la misma, al final de cuentas, hay una regularización que te lleva a una conducta que te van a determinar o existe la probable determinación de multas, el contribuyente puede acceder al beneficio de reducción de multas al 100%. Este beneficio, la verdad es que es muy atractivo, sobre todo para muchos importadores, para muchos contribuyentes que tienen actividades de comercio exterior. Y digo que es muy relevante para ellos, para ustedes, porque en muchas de las ocasiones hemos detectado créditos fiscales, que solamente vienen determinados por multas. 2, las multas muchas veces son excesivamente altas y mucho más grandes que las mismas contribuciones, ¿no? Entonces, a veces el contribuyente se encuentra en un escenario en donde ve, dice, híjole, mi contribución era de un importe y la multa es muchísimo más alta, ¿no? Entonces, pueden optar por en ese momento, si así les conviene, pues agotar este beneficio. Vengo, suscribo y solamente por suscribir el acuerdo conclusivo tienes acceso a la reducción de multas. Paréntesis y punto muy importante. Esta reducción de multas puedes tener acceso a ella en una sola ocasión en la existencia del contribuyente. Por eso es bien importante que decidas si lo vas a agotar o no. Esto no significa que también tengas una sola oportunidad para venir al acuerdo conclusivo. Tú puedes acudir al acuerdo conclusivo las veces que quieras, pero la reducción de multas solamente es en una ocasión. ¿Cuándo tú puedes suscribir un acuerdo conclusivo sin agotar este beneficio? Importantísimo. Y aquí hay varios puntos, varias opciones que tiene el contribuyente para decidir si agota o no la reducción de multas.
Resulta que la multa, pues es, a lo mejor es pequeña, ¿no? Y tú dices, híjole, no voy a agotar este beneficio por una multa, digamos, ¿no? De 10,000 pesos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Al final de cuentas, si tú quieres suscribir un acuerdo conclusivo y tienes la multa y la quieres desaparecer, bueno, pues la puedes pagar. Sería la opción 1. Es que mejor la pago completita. La opción 2, no vas a agotar este beneficio de reducción de multas cuando durante el procedimiento de acuerdo conclusivo tú lograste desvirtuar la totalidad de las multas, perdón, de las conductas. Todos los hechos y omisiones que la autoridad te dio a conocer que estabas tú mal, tú los lograste convencer y lograste desvirtuar y comprobar de que no eran procedentes. Entonces, pues al no haber una conducta que ya desapareciste porque la desvirtuaste, pues entonces tampoco hay una consecuencia que es la multa. No hay multa, no hay reducción de multas si suscribes. Pero resulta que sí, sí hay una multa. No lograste convencer y te vas a regularizar, hay una multa o hay varias multas. Valora, si dices el importe, pues no es tan alto, pero tampoco es tan pequeño como para pagarlo. ¿Qué puedo hacer para no agotar el beneficio del 69G, la reducción de multas al 100% por una sola ocasión? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues tienes otras opciones. Puedes acudir a un beneficio de disminución o de reducción conforme a otras disposiciones. En la experiencia hemos notado que hay contribuyentes que han decidido optar por el beneficio de la disminución de multas que te otorga el artículo 199, fracción quinta, que es al 50%, ¿no? ¿Sabes qué? Me alcanza, me voy al 50%. Otra opción es irte al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, o inclusive al mismo 70 del Código Fiscal, que habla de reducciones. Probablemente no te vaya a decir igual al 100%. Ahí ya depende de la circunstancia en específico, que a lo mejor la multa se reduzca desde un 100% hasta un 90, 80, 70 y va disminuyendo hasta un 60 o 50%, ¿no? Pero si tú accedes a estos beneficios, entonces ya no agotaste el de la reducción de multas al 100% y lo dejas guardado para otra ocasión, ¿no? En resumen, este beneficio de reducción de multas lo puedes agotar en una sola ocasión y solamente se te otorga por haber suscrito un acuerdo conclusivo y se va al 100%. 100% de reducción de multas. Hemos tenido casos aquí en la delegación en donde las observaciones eran únicamente cuestiones de forma o de multas, perdón, de fondo o forma, y se fueron al 100%, importes altísimos, hablamos de cientos de millones, ¿no? Y se fueron con una reducción de multas. Digo, les conviene y les convino agotar en ese momento, ¿no? Hemos tenido otros casos en donde dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero quemar, me voy al 199, fracción quinta. Y otros en donde pues, agotan el beneficio del 70A o del 74. Reducción de multas, ahí subsiste. Otra característica importante. Si tú llegas a suscribir un acuerdo conclusivo, es decir, que ya te pusiste de acuerdo con la contribuyente, con la autoridad, este procedimiento se firma, pero solamente surte efectos entre las partes. Es decir, entre el contribuyente en específico y la autoridad, y solamente en el caso en concreto. Es decir, no te genera un antecedente, lo cual significa que no porque el contribuyente a lo mejor haya aceptado una conducta que diga, sí, la acepto, ahorita, después la autoridad quiera tomar en consideración que tú ya aceptaste en otro acuerdo conclusivo, por lo tanto eres sujeto de la misma observación. Pues no, no puede traerlo a colación. Tampoco el contribuyente puede decir, oye, en aquel acuerdo conclusivo ya tomaste este criterio, debes tomarlo nuevamente. No, no es como una sentencia, ¿no? Que sí te genera un antecedente. Aquí no, es un acuerdo conclusivo y solamente surte efectos entre las partes. No puedes decir, oye, en aquel conclusivo que se firmó con este otro contribuyente, nos dimos cuenta que la autoridad tuvo estos criterios, entonces te pido que los tomes otra vez. Pues no, no surte efectos más que entre las partes y únicamente en el caso en concreto. Otra característica es que suspende los términos de la auditoría. Y aquí, por ejemplo, yo advierto un beneficio para ambas partes, un gran beneficio. El hecho que cuando el contribuyente venga y por solamente el hecho de presentar un acuerdo conclusivo suspende los plazos de las auditorías,
te trae, uno, que puedes traer más elementos que a lo mejor no le diste a la autoridad en su momento, y también la autoridad ya no anda corriendo con sus plazos de que se le están por vencer. Te los puede revisar inclusive con más calma, ¿no? Si el contribuyente hay ocasiones en las que dice, no, mira, estoy totalmente de acuerdo, me voy a regularizar, pero ahorita no tengo dinero. No sé, en 1 o 2 meses ya lo tengo, ya lo junto, ¿no? O sea, entonces, esta suspensión de plazos, pues también le da este beneficio al contribuyente de aprovechar el tiempo y pues pagar, regularizarse, ¿no? Entonces, es otro de los grandes beneficios y habla de este tema. La suspensión de plazo no es otra cosa más que la autoridad no puede continuar con su revisión ni porque sus plazos están totalmente suspendidos. Prodecon funge como intermediario, facilitador y testigo dentro de este procedimiento. Como es el carácter de mediador, ¿sí? Prodecon recibe la solicitud y se la manda a la autoridad. Y le dice, oye, valora lo que el contribuyente te está diciendo. Entonces ya funge como intermediario. Característica primordial de este acuerdo conclusivo. Si tú decides tratar de desvirtuar ante la autoridad de manera directa, está bien. Solo que ni vas a tener una respuesta inmediata a lo que tú le propongas y no va a haber alguien que vea que efectivamente valoraste, que la autoridad efectivamente valoró lo que le diste. No va a haber alguien que vea que se estén cuidando los derechos del contribuyente en cuanto a este derecho de audiencia, este derecho de la justicia alternativa, ¿no? O sea, Prodecon no va a hacer nada. O sea, tú fuiste directo con la autoridad y ellos de manera exclusiva y de manera directa te van a decir en su momento cuál es ese momento hasta que te determinan el crédito fiscal. En cambio, aquí Prodecon observa, ¿sí? Observa cómo se llevan a cabo y facilita el intercambio de opiniones entre la autoridad y el contribuyente para lograr un consenso que pueda poner fin a estas diferencias. Entonces, Prodecon impulsa sobre todo este tema, ¿no? El tema del consenso, el tema de que pueda haber un término amigable en el cual la autoridad y el contribuyente se puedan poner de acuerdo, siempre dentro de lo que es un marco legal. Este procedimiento de acuerdo conclusivo también es un vehículo para la autocorrección o regularización. ¿Qué significa esto? Que también a través del conclusivo, el contribuyente que es consciente de que a lo mejor tiene que regularizar su situación fiscal, pues dice, ¿sabes qué? Yo me voy al conclusivo y en el conclusivo me regularizo. De una vez ahí, o sea, ¿y por qué ahí? Porque aquí tú vas a obtener una respuesta concreta de que efectivamente la autoridad va a decir, sí, con esto ya está regularizada tu situación fiscal. Y obviamente, pues, si te regularizas, vas a obtener a la mano ese beneficio que ya hablamos, el beneficio de la reducción de las multas, ¿no? Aquí Prodecon interviene única y exclusivamente como mediador, pero también vigila que los derechos del que los derechos del contribuyente se cumplan, pero también que se cumplan las disposiciones legales. ¿A qué hablamos con esto? Cuando la autoridad nos da una respuesta sobre cuál fue la valoración que le dio a los elementos y argumentos que el contribuyente presentó, cualquiera que sea la respuesta, si es que acepta o no acepta, tendrá que decir por qué lo aceptó y cuáles son los fundamentos y motivos. Es decir, no es un procedimiento donde puedan llegar a un acuerdo y nada más porque sí. Pues no, atendiendo que es principios de certeza jurídica y de principios de legalidad, pues tienen que haber el por qué la autoridad, pues sí, efectivamente toma en cuenta y valora y estima el tema de por qué sí tiene razón el contribuyente o por qué no, ¿no? Sus motivos y fundamentos. Entonces, Prodecon vigila esa parte, ¿no? Que haya el cumplimiento de las disposiciones legales. Otra característica es que te otorga una certeza jurídica de lo que está ocurriendo. Reitero, supongamos que el contribuyente dice, ¿sabes qué? Voy a desvirtuar y me voy con la autoridad y presento mis argumentos en digamos, una revisión de gabinete después del oficio de observaciones
tengo y te quiero desvirtuar, autoridad. Ah, perfecto. La autoridad te va a recibir, pero no te va a dar una respuesta hasta el final, hasta que te termine el crédito fiscal. Y mientras tú te quedaste como en incertidumbre de qué pasó, qué valoración le dio. Si tú vienes aquí al acuerdo conclusivo, vas a obtener una respuesta de cuál es la valoración que la autoridad le da a esos documentos con los cuales cuáles son los elementos con los cuales tú puedes desvirtuar o intentas desvirtuar y aclarar, ¿no? Y otro súper importante, cuando hablamos de certeza jurídica, es porque este procedimiento, este proyecto, cuando ya se suscribe un acuerdo conclusivo, se suscribe en 3 tantos idénticos. Firma el contribuyente, firma la autoridad y firma el representante de Prodecon. Y se le otorga a cada una de las partes, uno para la autoridad, uno para el contribuyente y uno en resguardo para la Prodecon, ¿no? Entonces, la contribuyente ya conoce y tiene la firma de las 3 partes en donde cuáles fueron los acuerdos que se alcanzaron, ¿no? Si fue un acuerdo parcial, entonces la autoridad está obligada a respetar la parte que sí se consensó y determinarte un crédito fiscal por la parte que no fue. Y está obligada a eso. Está obligada a observar lo que se firmó en el proyecto de acuerdo conclusivo. Entonces, eso al contribuyente le da una seguridad, una certeza jurídica de cómo ocurrieron las cosas y tienes tu tanto idéntico al que tiene la autoridad y que tiene la Prodecon. Como estamos hablando que es un acuerdo de voluntades entre la autoridad y el contribuyente, a la hora de firmar este proyecto, el mismo no admite medios de defensa. Supongamos que la contribuyente después se arrepiente y diga, híjole, no debió haber aceptado esa partida ni debió haber pagado. Ya la regué. Me voy a ir a juicio en contra del proyecto. Pues no va a ser admitido, ¿no? Porque no admite medios de impugnación. A grandes rasgos, estas son algunas de las características del acuerdo conclusivo. También tiene sus principios. ¿Cuáles son estos principios? De buena fe, flexibilidad, inmediatez, celeridad, informalidad, preservar el cumplimiento de normas jurídicas y la preclusión jurídica. Cuando hablamos de la buena fe no es otra cosa, ese es un término ampliamente conocido, que es el actuar sin dolo, ¿no? Ese es uno de los grandes principios. Es flexible porque tratamos de adecuar el procedimiento a las necesidades tanto de la autoridad como también del contribuyente. Entonces, tratamos de ser flexibles. El procedimiento es muy flexible, ¿no? Tiene principios de inmediatez también porque no puede ser un procedimiento que el contribuyente, como veíamos, de buena fe, actúe en un sentido de única y exclusivamente método conclusivo para alargar los procedimientos, para alargar la revisión. No, es un procedimiento de inmediatez porque también se tiene que llevar rápido. Anteriormente, el procedimiento de acuerdo conclusivo no tenía una limitante en cuanto al plazo. En la actualidad sí, y se ha ido acortando. Empezamos primero con una modificación al Código Fiscal, en donde nos dice que un acuerdo conclusivo no se puede llevar más allá de 12 meses, no puede durar más de 12 meses. ¿Sí? Pero luego nos remitimos al tema de los lineamientos, en donde ya nos habla de un procedimiento en donde el intercambio de opiniones y demás no puede irse más allá de 9 meses. Por lo tanto, también hablamos de este principio de la celeridad. Tratamos de que las cosas se actúen rápido. Tenemos instrucciones de que no puede haber grandes plazos entre que llega ya sea un escrito o un informe de la autoridad y nosotros tardarnos en acordarlo. Le metemos el acelerador y lo acordamos en días. Tienen que ser días, cuestión de días. No podemos tardarnos mucho en acordar, a pesar de que son situaciones de amplia necesidad de tiempo, porque digo, no es otra cosa más, no es queja, pero hay oficios de observaciones que ustedes los conocen que traen 3,000 páginas, miles de páginas, ¿no? Hay situaciones en las que el contribuyente aporta demasiada documentación. Bueno, nosotros a lo mejor no la vamos a analizar todo a fondo, pero tenemos que verla. Sin embargo, nosotros sí tenemos que acordar de inmediato para que el intercambio de opiniones se dé de manera fluida.
Entonces, siempre hay este principio de celeridad. Cuando hablamos del principio de informalidad, es porque si bien existen muchos requisitos para cumplirlo, también no requiere de grandes formalismos. Son requisitos que se consideran viables y fáciles de manejar. ¿Sí? Entonces, no requiere de grandes formalidades. En este tema es lo más amistoso posible, pero también siempre hay que cuidar que se preserva el cumplimiento de las normas jurídicas. Es decir, nosotros cuidamos de que la autoridad haga las cosas conforme a lo que dice la norma, pero también la autoridad, la contribuyente, ¿eh? ¿No? O sea, buscamos que si pues, quieres desvirtuar y aclarar, bueno, pues cumple con las normas jurídicas también, ¿no? Y la preclusión jurídica, pues nos habla de que cuando tú vienes al conclusivo, efectivamente, porque estás en desacuerdo con alguna calificación de sumisiones, bueno, pues no puedes venir una, dos o tres veces. Digo, supongamos que tú vienes con la última acta parcial, haces el conclusivo, llegas y no llegas a ningún acuerdo, se levantan los plazos, la autoridad continúa y te notifica o te levanta el acta final. ¿Quieres venir de nuevo al acuerdo conclusivo? Pues no, ya tu derecho de venir al conclusivo ya precluyó, ¿no? Estos son a grandes rasgos los principios. Ahora, ¿estás interesado en acudir al acuerdo conclusivo? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva? ¿Qué tienes que hacer o conocer, no? Bueno, hablamos de distintas etapas de este procedimiento. La etapa inicial es cuando el contribuyente acude a la Procuraduría a presentar una solicitud de adopción del acuerdo conclusivo. Por ministerio de ley, simplemente por haber hecho eso, los plazos de las auditorías se suspenden. Nada más, ese es el beneficio. Solamente por haberlo presentado, los plazos se suspenden. Sin embargo, pues como el procedimiento no se presenta ante la autoridad, sino ante un tercero, que es la PRODECON, la autoridad recibe de parte de PRODECON un aviso previo. Le mandamos un correo electrónico donde le decimos, oye, el contribuyente acaba de presentar una solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. Te lo hago de tu conocimiento para que sepas que hoy lo presentó y pues aquí está el correo, hazte sabedor y suspende tus plazos. Tus plazos están suspendidos, ¿no? Esa es la etapa inicial. Continuamos con esta etapa y una vez que el contribuyente, sí, adelante por favor. Una vez que el contribuyente presenta su solicitud de adopción de acuerdo conclusivo, existen tres opciones para la Procuraduría. Dos requerimientos previos, uno a la autoridad y otro al contribuyente, antes de admitirlo. ¿De qué se tratan estos procedimientos? Bueno, el momento procesal oportuno para que el contribuyente presente una solicitud de adopción de acuerdo conclusivo, según la norma, te dice que es desde que inició la auditoría y hasta 20 días posteriores a que te hayan levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones, notificado la revisión, en la revisión electrónica, la resolución provisional, o te hayan levantado el acta circunstanciada en el PAMA o en el PACO. 20 días hábiles, ¿no? Pero también te dice, regresamos, pero también te dice que debe haber una calificación de hechos o omisiones. Entonces, en todo este inter, ya vimos en los procedimientos de revisión cuándo existe una calificación de hechos o omisiones. Y hablamos que la última oportunidad, conforme a lo que les comentaba ahorita, la última oportunidad que tú tienes es cuando te levantan el acta circunstanciada en una revisión de PAMA o en un PACO o acta de embargo o en una acta final o en un oficio de observaciones. Ahí es donde te empieza a correr los plazos. Pero ¿qué sucede si el contribuyente dice, oye, yo ya conozco una calificación que fue en el acta circunstanciada cuando me mandaron llamar, ¿sí? Para la invitación, ya conozco, ya la conozco en una última acta parcial. ¿Puedo venir al conclusivo? Sí, ya puedes, ya hay una calificación de hechos y omisiones. Cuando vienes en esos momentos, lo que PRODECON tiene que hacer es requerirle a la autoridad, previo a admitirlo, para que nos dé a conocer si efectivamente esa es
la última calificación de hechos o omisiones. ¿Por qué puede pasar esto? Pues puede ser que a lo mejor ya le levantaron la última acta parcial y en el Inter el contribuyente prepara su solicitud de adopción de acuerdo conclusivo, se la da a su asesor para que lo presente, lo elabore, y en ese Inter, antes de que venga el conclusivo, la autoridad le levanta el acta final o le notifica el oficio de observaciones. Entonces, ya puede haber una variación en la calificación. Por eso es que Prodecon le dice, a ver, antes de continuar, autoridad, dime si quieres continuar. Dime si ya levantaste la última calificación, como puede ser la última acta final, el oficio de observaciones, etc. ¿No? Si la autoridad contesta y dice, no, no la he levantado. Ah, bueno, contribuyente, pasamos a ti contigo. La autoridad no te ha dado a conocer la última calificación de tus omisiones. ¿Quieres continuar? Porque si tú quieres continuar cuando la autoridad te levante la última, ya no vas a poder venir al acuerdo conclusivo. El contribuyente dice, sí, le sigo, pues total, vengo con estas intenciones. ¿En qué otro momento Prodecon le va a notificar al contribuyente un acuerdo previa admisión, un requerimiento previa admisión? Pues ha acontecido que el contribuyente viene y no cumple con los elementos mínimos necesarios para el acuerdo conclusivo. ¿Cuáles pueden ser esos requerimientos, esos elementos mínimos? Pues que a lo mejor no te trae una propuesta de acuerdo conclusivo, no te dice cuál es la calificación, no te acompaña el documento donde la autoridad asentó la calificación de tus omisiones, no te acredita la personalidad como representante legal, no sé, algunos elementos que son indispensables, ¿no? Para poder llevar a cabo el procedimiento de acuerdo conclusivo. Hay otros requerimientos que si el contribuyente no cumple, no pasa nada, se les requieren, pero el procedimiento continúa. Una vez que ya el contribuyente cumplió con todo, de que decidió continuar, la autoridad nos dijo que cuál es la última calificación, y si el contribuyente continúa, entonces ya levantamos o notificamos lo que es el acuerdo de admisión. Y aquí terminaría o iniciaría también la parte final de la etapa admisoria, con un acuerdo de admisión. Cuando el contribuyente presenta este acuerdo de admisión, es la primera oportunidad que tiene para ofrecer pruebas, ¿sí? Estas pruebas pues, son fundamentales cuando el contribuyente quiere desvirtuar, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que puede ofrecer? Bueno, pues puede ofrecer desde el expediente administrativo que ya, que ya se abrió. Y aquí, por ejemplo, un consejo, ¿no? Un tip. No es necesario de que el contribuyente traiga al conclusivo las mismas pruebas que ya le ofreció a la autoridad. Si el contribuyente tiene un documento donde quedó asentado qué fue lo que ya le aportó, pues con eso es suficiente. O sea, ya no traigan a la Procuraduría, no traigan al acuerdo conclusivo nuevamente toda la documentación que ya le trajeron. Simplemente, oye, ¿sabes qué? Mira, ya presenté ante la autoridad o ante la revisión, presenté toda esta documentación, ¿no? Pero la autoridad no la ha valorado bien. Entonces, mis argumentos son estos. Ya no te la traigo, simplemente te digo que ya la tiene la autoridad. ¿Por qué este consejo? Pues porque Prodecon no la va a valorar, ¿no? Lo que el contribuyente traiga de pruebas ante Prodecon, lo que va a hacer Prodecon es, lo tomamos y se lo trasladamos a la autoridad y le pedimos que lo valore. Entonces, si es documentación que la autoridad ya tiene porque se la llevaste y tú tienes cómo acreditar que ya la tiene, solamente es necesario que asientes. Mira, mediante este oficio o mediante este escrito presentado en tal fecha, ya le presenté esto. O durante el procedimiento de administrativo en materia aduanera, yo le exhibí esta documentación, aquí está el acta donde me recibió esto. Pero no lo ha valorado bien, entonces aquí sí te señalo argumentos. Una vez que ya tienes todas tus pruebas, también es muy relevante que señales con precisión qué documentación ya se encuentra en el expediente y también cómo lo vas a relacionar, es decir, vinculadamente con lo que tú pretendes probar. Tus argumentos, vincúlalos a tus pruebas, ¿no? Eso, recuerden, le facilita a la autoridad lo que tú quieres, que es
aclararle que sus observaciones no son adecuadas, ¿no? Continuamos, por favor. Muy bien. Entonces, tenemos esta etapa sustantiva. ¿Cómo inicia? Con el procedimiento, con un acuerdo de admisión. En este acuerdo de admisión, lo que hace la Procuraduría es asentar todos los datos del contribuyente, sus autorizados y demás, ¿no? Y le requiere a la autoridad que rinda un informe. Este primer requerimiento que viene en el acuerdo de admisión es el que tiene el plazo más amplio, que son 20 días hábiles. ¿Por qué? Porque, les reitero, regularmente la contribuyente trae en su solicitud de acuerdo conclusivo todas las pruebas y todos los nuevos argumentos. Entonces, se le otorga un primer plazo amplio de 20 días a la autoridad para que nos rinda un informe donde nos dé a conocer la valoración que le da a las pruebas y a los argumentos que el contribuyente ofreció. Una vez que la autoridad cuenta con esto, tiene tres opciones. Nos va a contestar y un sentido puede ser que acepta la propuesta del contribuyente. Es decir, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo, ya sea porque se quiere regularizar o efectivamente me acabo de aportar elementos que no me aportó en su momento, que demuestran que no son procedentes la calificación que le hice. Otro sentido puede ser los términos diversos. Cuando hablamos de términos diversos es porque de todas las propuestas de la calificación o de distintas calificaciones, la autoridad solamente aceptó o estuvo de acuerdo en una parte y en la otra no. Entonces hablamos de términos diversos. O te propone una situación distinta, hace una nueva propuesta para que el contribuyente considere, ¿no? Y la tercera opción, pues es de que no, definitivamente dice, no, valoramos, vimos todo el contribuyente aportó, lo que nos dice, pero no es suficiente, entonces no aceptamos la calificación, no aceptamos la calificación que el contribuyente propone, no aceptamos su propuesta. Continuando con este procedimiento en la etapa sustantiva, si la autoridad ya aceptó, porque desvirtuó todo o porque el contribuyente ya se está regularizando, PRODECON lo que hace es emitir un acuerdo donde ordena la elaboración del proyecto de acuerdo conclusivo. Si hablamos de estos dos otros opciones o sentidos de la autoridad, ¿qué hace PRODECON? Bueno, pues lo que puede hacer PRODECON en los términos diversos es requerirle al contribuyente, oye, ¿sabes qué? Mira, la autoridad aceptó parcialmente. ¿Cómo ves? ¿Te quedas con eso? ¿Te regularizas por lo otro? ¿O quieres seguir aportando nuevos elementos o manifestando nuevos argumentos? Si no acepta, le requerimos, ¿sabes qué? No aceptó, tienes una oportunidad. Dependiendo de las circunstancias, inclusive PRODECON en ese momento puede, ya es que no aceptó, entonces pues ya notificamos el cierre, cerramos el procedimiento. Es otra de las opciones. Regularmente no agotamos esta más que en casos específicos y muy, muy especiales, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es requerir, o lo que la PRODECON hace es requerirle al contribuyente si desea aportar nuevos elementos o mayores argumentos conforme a lo que la autoridad contestó al no haber aceptado. Continuamos. Dentro de lo que es esta etapa sustantiva, les decía la contestación de la autoridad viene en estos sentidos, ¿no? Expresar, pero ¿cuál es el plus, por así decirlo, dentro de lo que es este acuerdo conclusivo? Que la autoridad, al no aceptar, debe expresar con precisión, fundando y motivando los motivos por los cuales no aceptó o por los cuales promueve términos diversos. O sea, es importantísimo, ¿verdad? Que la autoridad, cuando valora lo que le diste, lo que le aportaron los contribuyentes, pues sí tiene que responder de manera clara, con precisión, y cuáles son los motivos y fundamentos. No puede solamente decir, ah, mira, ¿sabes qué? No le acepto. ¿Sabes qué? Le acepto parcialmente. ¿Por qué? Pues porque sí, porque el contribuyente me cae mal, porque me cae bien, pues no. Tienen que dar una respuesta expresando los motivos y fundamentos. PRODECON, como mediador, no puede influir en el sentido de la respuesta, porque nos saldríamos de esa figura de mediador. Pero sí vigila que la autoridad conteste diciendo el por qué aceptó parcialmente o el por qué no acepta, ¿no?
En esta misma etapa sustantiva existen distintos tipos de diligencias en las cuales Prodecon advierte y surge, reitero, como mediador, y entre ellas pues está el tema de las remesas de información. ¿Qué son las remesas de información? No es otra cosa más que los documentos que el mismo contribuyente aporta a través de Prodecon. Insisto, ya una vez que vienes al acuerdo conclusivo, ya no te puedes tener un acercamiento de negociación con la autoridad de manera directa. Todo tiene que ser a través del intermediario, que es esta Procuraduría. Y pues tú dices, oye, a ver, la autoridad me está diciendo que no acepta porque yo no le he aportado esto. Aquí está, te lo traigo. A ver, Prodecon lo recibe. Ten contribuyente en autoridad, valóralo. Otro procedimiento, otra diligencia que en las experiencias que hemos tenido ha sido de mucho beneficio son las mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo se reúnen la autoridad y el contribuyente con la intervención también de Prodecon, en donde intercambian opiniones de manera directa. Hace tiempo, digo, de una de las cosas que nos dejó fijas ya la pandemia fue los medios remotos como esto que estamos aprovechando en este momento. Y bueno, pues nos llevó a esto también. Mesas de trabajo entre la autoridad del contribuyente con Prodecon de intermediario a través de estos medios electrónicos. Se pueden llevar de manera presencial en las oficinas de Prodecon o de la autoridad o del contribuyente. Normalmente son en las oficinas de Prodecon, pero también se pueden llevar de manera electrónica a través de estos medios como son Zoom, Webex, Teams, etc. Y Prodecon está ahí al pendiente, escuchando cómo la autoridad y el contribuyente intervienen o intercambian opiniones sobre la calificación de sus emisiones. En muchas mesas de trabajo hemos advertido que la autoridad adquiere mucha más claridad de cómo son las operaciones del contribuyente, de cómo es que el contribuyente hizo las cosas así y por qué la autoridad valora de manera diferente. También el contribuyente ha recibido mucha retroalimentación de parte de la autoridad de cómo es que ellos se allegan de los elementos para determinar así sus calificaciones, qué es lo que pudieran necesitar para poder tener por aclarados las observaciones, ¿no? Entonces las mesas de trabajo son importantísimas. Y otra es la reunión técnica o consultas técnicas. En estas reuniones, la Prodecon las acuerda, pero normalmente ya no acude. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos no de argumentos que el contribuyente pudiera expresar, pero sí de cuestiones técnicas. Sabemos que no somos todólogos, ni tampoco la autoridad es todóloga. Entonces, hay cuestiones primarias o precisas y particulares que el contribuyente realiza o hace y a su criterio cumplen con las normas, pero requiere de ciertos tecnicismos y entonces acude directamente con la autoridad a explicarle esos tecnicismos. Y también, por supuesto, que le ayuda a la autoridad a aclarar y a tener precisión de, mira, lo hiciste así, perfecto. Vamos a valorarlo y ya nos rinden un informe de cuál fue el resultado de esa reunión técnica. Estas son las etapas sustantivas. Continuamos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la mesa de trabajo y la reunión técnica? En la mesa de trabajo se convoca para efecto de que se comenten las razones y motivos por las cuales aún persisten las observaciones. Es decir, normalmente no se convoca una mesa de trabajo una vez que el contribuyente presenta su solicitud. Esperamos a que la autoridad valore lo que el contribuyente propone y si no le es favorable al contribuyente, entonces, si el contribuyente sí lo decide o Prodecon lo ve viable, convoca a las mesas de trabajo. Son mesas de diálogo, ¿no? Y en estas reuniones, pues se pueden tomar decisiones concretas sobre la calificación de hechos o omisiones. En las reuniones técnicas, pues es una reunión en la cual el contribuyente puede explicar y exponer la información y documentación. Muchas veces son papeles de trabajo, muchas veces son el llenado de pedimentos, el llenado de algunas circunstancias muy, muy técnicas que inclusive hemos detectado que explica la trazabilidad de las operaciones al momento de hacer una importación. El contribuyente explica solamente eso, tecnicismo, ¿no? Y busca básicamente eso, una mejor apreciación de las pruebas aportadas. Y llegamos a la etapa conclusiva.
¿Cómo se puede terminar un acuerdo conclusivo? Lo que siempre buscamos es una suscripción. Es el objetivo principal cuando un contribuyente viene a un acuerdo conclusivo, es una suscripción. Pero existen dos tipos de suscripciones, la total o parcial. Cuando hablamos de la total, es porque se logró un consenso total sobre todo lo que el contribuyente vino a proponer o trajo, sobre toda la calificación de hechos o omisiones, ya sea porque desvirtuó algunas partidas, se regularizó por otras, se regularizó por todas o desvirtuó todas, ¿no? Hay un acuerdo total. El acuerdo parcial, pues es porque de todas las partidas que se formaron parte del acuerdo conclusivo, solo se logró alcanzar un consenso parcial. Y aquí retomo esa parte que hablábamos al principio de las cuestiones previas. Si tú logras un acuerdo parcial, por lógica, tu crédito fiscal no va a ser el mismo que hubiera sido sin el conclusivo. Por lógica, los importes van a ser menores, las partidas van a ser otras, van a ser menos, y si tú te quieres ir a juicio, tu obligación de garantizar te va a llevar a una posibilidad de garantizar mucho menos que un crédito fiscal sin el acuerdo conclusivo. Otro de los grandes beneficios. Pero bueno, se logró el intercambio, se logró reuniones con la autoridad, pero no se logra un acuerdo, un consenso. Se va a cerrar el procedimiento. El procedimiento se puede cerrar de dos formas, de manera simple o con cierre con violación. Cuando hablamos de cierre con violación, es porque detectamos que durante el procedimiento la autoridad violó muy evidentemente los derechos del contribuyente. Un ejemplo muy claro es de que cuando la autoridad contesta en sus informes, traiga nueva calificación de hechos o omisiones. Es decir, el contribuyente aportó mayor documentación y la autoridad va a decir, uy, de aquí me agarro y le saco nuevas observaciones. No podría hacer eso, ¿no? Entonces, si lo llega a hacer, es un motivo de un cierre con violación, ¿no? El cierre simple, pues es que después del intercambio, pues no se logró un consenso entre las partes y se cierra el procedimiento, ¿no? Aquí cabe resaltar que en los años que le otorgaron esta facultad a la delegación, al día de hoy no ha habido la necesidad de un cierre con violación. Los pocos cierres que ha habido han sido cierres simples. Otro procedimiento, otra forma de terminar un conclusivo es porque el contribuyente dice, no, ¿sabes qué? Ya vimos que la autoridad, pues no, como que no nos va a tomar en cuenta muchas de las cosas que estamos haciendo, ya no le quiero seguir, me voy a desistir. Y presenta un escrito simple donde dice, me desisto. O simplemente, ¿no? Dice, ya no me conviene seguir con el conclusivo por alguna circunstancia. Y se desisten del acuerdo conclusivo. Otra forma de terminar el acuerdo conclusivo, esta es muy corta y hablamos de la improcedencia. ¿Por qué es improcedente? Bueno, pues hemos detectado o hemos emitido algunos acuerdos de improcedencia porque el contribuyente viene a solicitar un acuerdo conclusivo y dice que la calificación es ya un crédito fiscal. No, pues no es procedente. O ya se le pasó el plazo de los 20 días posteriores al acta final, al oficio de observaciones, a las actas levantadas en el de embargo, en el PAMA o en el PACO, o ya se le pasaron los 20 días después de la resolución provisional en el caso de revisión electrónica. Es decir, el plazo pues ya le venció, ¿no? Entonces pues ya es improcedente. O viene por algunos temas de calificación que no son materia de una revisión sujeta al acuerdo conclusivo. Entonces ahí, desde un inicio lo observamos y pues lo declaramos improcedente. Y estas serían las formas en las que se terminaría un acuerdo conclusivo. Pues bueno, pasamos al tema de los beneficios del acuerdo conclusivo. ¿Cuáles son estos grandes beneficios? Bueno, pues tenemos la suspensión de la auditoría, tenemos el tema de diversas diligencias conciliatorias y tenemos la intervención de Prodecon. Cuando hablamos de estos beneficios es porque cuando tú vienes al conclusivo, desde ahí ya se suspendieron los plazos, la autoridad puede respirar un poquito y la contribuyente puede llegarse de más información para tratar de desvirtuar lo que ya la autoridad
le dio como calificación de sus omisiones. Existen, como ya vieron, diversas diligencias con la intención con la intención de que el contribuyente y la autoridad puedan conciliar. Y no lo hace de manera directa, interviene ya Prodecon. Es decir, Prodecon es un mediador, pero observa, ¿no? Entonces ya no es nada más a lo que la autoridad te quiera decir, ya interviene Prodecon. Otros beneficios, pues puedes llegar a la regularización. Si tú logras un acuerdo conclusivo, te vas a evitar un crédito fiscal, que el crédito fiscal te puede traer inmovilización de cuentas, cancelación de sellos digitales, embargos, cancelación o suspensión de las autorizaciones como importador, etcétera, ¿no? Tienes otro beneficio que es la reducción de multas y lo que ya veíamos, la disminución de una garantía ante un posible crédito fiscal. Seguimos, por favor. Dentro de lo que es la delegación, hemos tenido algunos casos relevantes que han denotado los grandes beneficios o circunstancias en estos procedimientos. Ajá. Uno de estos ejemplos es un caso que nos aconteció en 2022. La contribuyente había recibido estas observaciones: ingresos para efectos del impuesto sobre la renta por 53,000 pesos, deducciones improcedentes por 240,000, también para impuesto sobre la renta, pagos provisionales 53,000, retenciones improcedentes, en IVA, que era la partida más fuerte, tenía 575,000 pesos, etcétera, ¿no? El contribuyente, cuando viene al conclusivo, termina de una suscripción parcial, y dentro de lo que es este procedimiento, la contribuyente logró desvirtuar el 99% de todas las observaciones y se regularizó por el 1%, ¿no? De todas las contribuciones que el contribuyente pudo haber pagado, terminó pagando aproximadamente 7,000 pesos. Se le redujeron las multas a 140,000 por el tema de la regularización, y fue consideramos nosotros aquí un caso de éxito para el contribuyente porque logró desvirtuar el 99%, se regulariza por otro y no hubo crédito fiscal. Este es un caso que sucedió en 2022. Otros casos relevantes han sido el tema de las reducciones de multas. Hemos tenido de manera destacada contribuyentes que han accedido a este beneficio con montos en 2021 de reducciones de 104 millones, 38 millones y hasta 28 millones también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros advertimos que el contribuyente, pues ahora sí que aprovechó al 100% su beneficio. Dijo, aquí es mucha lana de multas, de una vez, vámonos, y lo aprovechamos, ¿no? ¿Sí, no? Pues bueno, por nuestra parte, aquí no me queda más que agradecer. Y bueno, nos encontramos a sus órdenes aquí en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Nos encontramos en el Nacional, mi 105. Y bueno, estos son nuestros datos de contacto. En caso de que ahorita pues, no nos alcance el tiempo para resolver todas sus dudas o les surjan otras dudas más adelante, les agradeceríamos mucho. Estaríamos muy contentos de recibir sus dudas a esos correos. Y aquí están los medios de contacto, teléfonos, el chat en línea, la dirección y lo que se les ofrezca. Licenciado Uriel, muchas gracias por la explicación. La verdad es que nosotros como firma definitivamente quisimos incorporar esta plática porque se trata de un derecho de los contribuyentes, pero también los beneficios son muy amplios. Hay que recordar aquí a toda la audiencia que el objetivo de esta plática fue precisamente darles a conocer eh, un esquema de beneficio o derecho que ustedes tienen, sobre todo previendo cómo se puede cómo puede surgir el tema de la situación. Tenemos diferentes desafíos. Somos una generación, yo siempre lo he dicho, somos una generación que estamos llena de desafíos y en este caso, en el tema que nos compete, pues no es la excepción. ¿Por qué? Eh, tenemos un nuevo gobierno federal, su política va enfocada en la fiscalización,
y la PRODECON es un organismo que funge como mediador, como bien lo comentaron, y que no deja de ser una alternativa para procedimientos de facultades de comprobación, que todos los contribuyentes tienen ese beneficio. Entonces, ese es el objetivo que nosotros queremos transmitir en esta plática. Recordarles a todos que esta plática se va a subir a nuestras diferentes plataformas en el afán de difundirlo. Y ahora sí, pues, no sé, maestro, si de su parte, antes de ceder espacio a preguntas en caso de que hubiera, no sé si usted guste hacer algún comentario adicional también para darle ese espacio y ese tiempo. Muchas gracias, licenciado Guillermo. Sí, efectivamente, como bien decía usted, coincidimos. Prodecom está no solamente garante de los servicios, sino tratando de sensibilizar a todos los contribuyentes de que accedan a este medio alternativo de solución de conflictos que no solamente les va a evitar tiempos de un proceso jurídico, sino les va a generar muchos beneficios. Es un derecho que ya tienen per se y que sin duda a cada contribuyente, acorde a sus necesidades, pues le va a generar a lo mejor el beneficio de la suspensión a uno, a lo mejor le va a generar el beneficio de la reducción de multas a otro, a lo mejor a otro está más interesado en la certeza jurídica de que con eso la autoridad va a suspender y va a tener al final un acuerdo administrativo firmado que le garantiza que está regularizado y que ya no lo van a volver a molestar, ¿no? Es decir, la gama, el gran abanico de beneficios que otorga el acuerdo conclusivo por su flexibilidad, por la forma en cómo se desarrolla, porque generamos un equilibrio y un piso parejo para las partes y permitimos en esas distintas mesas el diálogo y la apertura por las partes. Sin duda, es un gran derecho que está a su disposición y que volvemos a reiterar, a invitarlos, sensibilizarlos en el conocimiento de este servicio, de que acudan aquí a la Prodecom. Si tienen alguna duda, nosotros podemos de alguna forma también disiparlas. Y pues por otro lado, agradecer mucho, ¿no? Sin duda la presentación que hizo Uriel de manera muy prolija fue bastante clara y que si existieran dudas o preguntas, agradecemos mucho a la audiencia esta retroalimentación, porque para eso estamos. La Prodecom es para ustedes y para ustedes. Muchas gracias, maestro. Es justo, eso es un tema que también iba a comentar. El tema es muy amplio. Tratamos de simplificar en 1 hora y media, 1 hora 50 minutos el tema en términos generales. Seguramente esto va a generar dudas. Y precisamente ahorita tenemos una por parte de Esmeralda. Ella nos pone, buenos días, me encuentro en una revisión de gabinete. Ya acudí a las instalaciones de la autoridad a escuchar los hechos y omisiones para solicitar la adopción de acuerdo conclusivo. Debo de esperar a que me notifiquen el acta de hechos y omisiones vía buzón tributario. La solicitud de acuerdo conclusivo se hace por correo electrónico. Licenciado Uriel, si nos pudiera nada más aquí, en términos generales, explicar un poquito, Esmeraldas, de todos modos, si te quedan dudas, con toda confianza te puedes acercar sin ningún compromiso ni problema. Hola, Esmeralda. Sí, ya puedes acudir al acuerdo conclusivo en esta acta que te debieron haber levantado las autoridades. Te pudieron haber dado un indicio de lo que es la calificación de hechos omisiones. Entonces, si tú ya tienes una propuesta, ya puedes acudir al acuerdo conclusivo. Aquí nada más retomando, los momentos oportunos son cuando ya tienes una calificación, la cual puede ser precisa o no. Precisa la vas a encontrar hasta el acta final o la última acta parcial o el oficio de observaciones. Pero no, ya puedes acudir desde que tienes indicios como después de que la autoridad te dio a conocer en esa visita, en esa invitación que te notificaron, acudiste, te dieron a conocer a grandes rasgos, ya puedes acudir al acuerdo conclusivo. Y esa es una pregunta que lamentablemente no nos preparamos o no alcanzamos a poner en la presentación, y te agradezco que la hayas hecho para comentarles. Existen dos vías de presentar un acuerdo conclusivo. Una es que tengan su escrito y vengan directamente a las oficinas en un horario de 9 a 3
y de preferencia con las pruebas de manera digital. No es necesario que las traigan impresas, no vengan cargando, ya traiganlas en memoria y traerlas aquí de 9 a 3 y aquí te recibimos el acuerdo conclusivo. Ahorita no tienes un plazo, no hay un plazo que te corra, pero ya puedes traerlo. Reitero, una de las vías es traerlo de manera impresa aquí en la delegación. O la otra es que se estableció un nuevo sistema electrónico que se llama CERCE. Si tú entras a internet, buscas el portal de la Prodecon, vas a encontrar una parte que te dice CERCE. A través de ese portal, CERCE, tú puedes presentar tu solicitud de adopción de acuerdo conclusivo. Es igual, solamente que electrónico. Tú preparas tu escrito, lo escaneas, o lo firmas, lo escanea y lo subes a través de ese portal. Ahí no tienes un horario en específico. Lo puedes presentar desde las 9 de la mañana, 6 de la mañana, 0 de la mañana, hasta las 11:59 y se tiene por presentado en ese día. Entonces, también lo puedes hacer. Esas son las dos vías. A través de ese sistema, o dos, a través de manera impresa en la delegación. Cualquier duda de cómo presentarlo, pueden acudir también a la delegación, con todo gusto. Por parte de nosotros, definitivamente es un procedimiento altamente recomendable en diferentes beneficios, ya los comentaron aquí. Sin embargo, tenemos este procedimiento nosotros de manera particular, lo hemos estado llevando a cabo desde el 2018, si no me equivoco, y la verdad es que eh, esta presentación se apega mucho a la realidad, ¿sí? No hay algo que estemos omitiendo, tratamos de ser lo más específicos posibles. Y bueno, no sé si exista alguna otra pregunta por parte de la audiencia que está aquí conectadas o si gustan escribirlos. Repito, realmente es un tema muy específico. Sin embargo, vamos a compartir los contactos por parte de los licenciados para efectos de poder acercarse también ustedes directamente en caso de, ¿verdad? Y esto, repito, lo estamos haciendo en el afán de poder prepararnos mejor, mejorar, reiteradamente yo lo he dicho, mejorar nuestros procedimientos internos por parte de las empresas para el fortalecimiento del proceso interno en el afán de poder reducir riesgos a la organización, ¿verdad? Y definitivamente esta presentación y el objetivo de esta presentación se apega a ese objetivo que estamos buscando, ¿verdad? No sé si exista alguna pregunta, alguna duda de manera adicional. Si no, pues agradecerles nuevamente, maestro, agradecerte, Uriel, gracias por la participación, agradecerles a todos su tiempo por haberse conectado en esta sesión. David, gracias por ayudarnos en la logística y en la gestión del evento. Y pues a nombre de todo nuestra organización, a nombre de los colaboradores, les agradecemos a todos, deseándoles muy buen día, buen cierre de mes. Y nada más comentarles que por ahí, para la primera semana de diciembre, vamos a tener nuestro último curso del año relacionado con un tema de moda, que es el tema de certificación de IBAIEPS. Hay muchas empresas que les toca renovarse en estos tiempos de cierre de año, derivado de que cuando inició en ese entonces la certificación, pues muchos se extendió la certificación de inscripción, su registro, a principios del 2015. Entonces estamos en un tema que es importante para todos los que les aplica. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos la participación y su interés por participar en esta sesión. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día y estamos en contacto. Gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Que tengan buen día y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. También de mi Gracias. parte agradecerles el tiempo, el espacio y atentos a sus solicitudes de acuerdo conclusivo y dudas. Ahí están los contactos. Con todo gusto los estaremos dando servicio. Muchas gracias. Buenas tardes. Que tengan buen Gracias, día. licenciado Muchas Guillermo. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.